Hola a todas, hola a todos y bienvenidos un día más a Maquías, y este es el siguiente capítulo de mi guía de Web Components. He vaciado el contenido del index para poder empezar de nuevo y de hecho voy a volver a preparar mi setup típica de editor más navegador web para que podamos ver los cambios en tiempo real, porque creo que a estas alturas ha quedado bastante claro que con Web Components podemos fabricar en nuestras aplicaciones web componentes vistosos usando tecnologías abiertas. Por ejemplo, podríamos tomar un aburrido campo select, como los que nos proporcione el sistema operativo tal cual, y hacer cosas interesantes. Por ejemplo, imaginemos que en vez de este select que nos permite elegir de una lista una serie de opciones, nosotros queremos fabricar un select un poco especial, donde tengamos unos botones para ir pasando de un elemento al siguiente. Y este es un componente que me parece que ningún sistema operativo incorpora y que por lo tanto no se puede utilizar tal cual en HTML. No hay un input type que sea izquierda-derecha o como le podríamos llamar. Nosotros queremos que cuando pulsamos por ejemplo izquierda pues nos lleve al anterior elemento de la lista y que esto en cierto modo se comporte como un select. Todo esto está muy bien, pero existen ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando usamos los componentes que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora el caso de uso típico que hemos visto es el de fabricarnos un componente completo de cero que luego podamos usar mediante una etiqueta como fancy select o algo por el estilo para poder crear ese select. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros fabricamos un componente desde cero estamos fabricando lo que se conoce como un componente autónomo, y eso está muy bien, pero tiene una serie de consecuencias. En primer lugar, que de cara a la interacción, por ejemplo en formularios, normalmente tendremos que hacer apaños en JavaScript para que un formulario incruste los valores de un custom element. Es decir, si nosotros metemos nuestro select en un formulario, tendremos que usar lógica específica JavaScript para cuando vayamos a mandar el formulario recuperar el valor, porque si no, no se va a mandar bien, especialmente si estamos metiendo el select dentro de Shadow DOM, porque como vimos en la lección de Shadow DOM, eso queda completamente oculto y también a cosas como los formularios, así que tendríamos que poner en nuestro componente operaciones especiales para sacar el value o para sacar el name y así incorporarlo mediante JavaScript al formulario antes de mandarlo, cosa que de cara al enhancement progresivo tal vez no sea lo más adecuado. Pero también tenemos que preocuparnos de más cosas. Por ejemplo, si usamos Shadow DOM para encapsular un componente, como pueda ser un selector para poder personalizar su estilo, tenemos que tener en cuenta que por culpa de eso, a ciertas cosas que un navegador web ya no estaría hecho, como por ejemplo el control por teclado o la accesibilidad, tendremos que reimplementarlas probablemente o al menos arreglar lo que se rompa. Evidentemente, cualquier persona debería tener derecho a utilizar Internet y un navegador web, pero eso también debería incluir a las personas que tienen problemas de accesibilidad o que necesitan herramientas especiales para interactuar con esos componentes. Y si fabricamos un componente personalizado para el select pero no tenemos en cuenta la accesibilidad, es posible que un lector de pantalla o un software de otro tipo que permita, por ejemplo, a personas con problemas de movilidad controlar estos botones o la navegación por teclado, pues puede que se rompa y tendremos que invertir tiempo, suponiendo que invertimos, cosa que debería hacerse, invertir tiempo en arreglarlo y en verificar que funciona bien y en testearlo con lectores de pantalla y todo eso. En cambio, existe otro tipo de componentes que no son los autónomos, que nos permiten personalizar el aspecto de un componente, pero creando una extensión a otro componente, es decir, no tendríamos que crear de cero un componente con un select y esconder dentro un select, sino que podríamos tomar un select ordinario y decirle, este es un select, tiene el marcado HTML propio de un select, tiene las características propias de un select, pero sin embargo quiero cambiar su aspecto. Y así yo puedo crear componentes que en vez de extender a HTML element, extiendan por ejemplo a HTML select o HTML input o HTML paragraph o HTML image o lo que sea que queramos hacer. Por ejemplo, imaginemos que queremos hacer un componente que sea de tipo imagen, pero que tenga la particularidad de que no descargue la imagen hasta que esa imagen propia no está en la pantalla, que este es un caso muy típico en Internet, que tenemos una página con 40 imágenes y se bajan las 40 al abrir la página, y queremos evitar que se descargue la imagen hasta que nuestra persona que esté visitando la página haga scroll y llegue a ese punto de la pantalla, porque si no, si se va sin ver la imagen, pues queda ancho de banda más malgastado. Pues con ese tipo de custom elements, a los que llamaríamos
customized built-ins, porque son componentes nativos pero personalizados, pues podríamos meter lógica adicional y podríamos meter una capa de presentación adicional y un formato adicional, pero sin embargo seguiríamos usando una imagen, un select, un input, con todo lo que ello nos aporta, tanto desde el punto de vista de la accesibilidad, porque los atributos ARIA están correctamente puestos y los lectores de pantalla lo deberían descubrir mejor que si fuese autónomo, como de cara a la selección por teclado o ese tipo de cosas que a lo mejor podríamos hacer de cero, pero que nos llevaría tiempo, sería innecesario, sería duplicar la rueda, a veces puede que se nos olviden por testear y es posible que en ciertas configuraciones no trabajen bien. Antes de empezar con eso, advertir que esta es la primera de esas cosas, y cuando veamos los polyfills lo volveré a repetir, que no se llevan bien con todos los navegadores. Ya he dicho alguna vez que Custom Elements y que Web Components en general son estándares vivos, que todavía están en fase no en pañales porque llevan muchísimos años, pero sí que hay muchas discrepancias y, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy no funciona en Safari. Navegadores tipo WebKit no van a soportar esto porque WebKit se niega a implementar la manera en la que está hecho ahora mismo. Ni siquiera sé si para cuando veáis este vídeo ya va a seguir existiendo este estándar o no, así que como siempre consulten con su farmacéutico, como dice el anuncio, para ver si esto existe o no, porque lo mismo ya está muerto este vídeo, porque ya no funciona lo que voy a contar hoy. Pero bueno. No voy a hacer un select, pero sí voy a hacer un botón para enseñaros cómo se puede usar. Imaginemos que yo quiero hacer un botón y quiero que se desactive automáticamente cuando lo pulse, ¿vale? Por ejemplo, voy a fabricar un botón que ponga guardar cambios. ¿Ok? Este es el típico botón que yo puedo pulsar para enviar un formulario. Ahora imaginemos que tengo un requisito que es que cuando yo pulse el botón tiene que cambiar el aspecto del botón. Por ejemplo, se tiene que desactivar para que no pueda volverlo a pulsar y tiene que cambiar su texto para que, bueno, pues para que cuando yo le pulse pues me diga un feedback que sea pues guardando, espera, puede que incluso una animación, un spinner o algo por el estilo. Así tal cual, yo me vería obligado a incorporar un poco de JavaScript para que, por ejemplo, cuando yo pulse el botón guardar, y ya voy a empezar a meter script, podríamos hacer que cuando pulse el botón save, con una event listener, cambiase el texto, por ejemplo, por guardando, y se activase la propiedad disabled para que no fuese interactuable otra vez. Tal que así. ¿Qué pasa? Que aquí estoy usando una lógica propia y si esto se repite en múltiples páginas tendría que hacer pequeños trucos como por ejemplo ponerle clases o ponerle IDs o ponerle data atributos para señalizarlo y poder así hacer un bucle que diga pues cada vez que pulse un botón de tipo desactivable pues ejecútame este código mediante query selector o cosas por el estilo. Y este es el caso de uso propio para un web component porque, como digo, la alternativa, por ejemplo, sería marcarlo con una clase que sea disableOnClick y luego hacer un querySelector.disableOnClick y aplicárselo o poner un dataDisable guardando y hacer que cuando se pulse cualquier botón que tenga el atributo dataDisable pues se ponga el valor de dataDisable y se desactive. De hecho, algunos frameworks como Rails ya hacen esto mediante un poco de JavaScript que prácticamente nos dan ellos, pero mediante Custom Elements, y en este caso mediante Customized Built-in Elements, podemos disponer de una manera de crear componentes web que aprovechen esto. Y la manera de hacerlo es mediante el atributo is. El atributo is aplicado al propio elemento, como por ejemplo el button. Y de nuevo repito que esto en Safari no funciona, es la última vez que lo digo. Esto nos permite crear ahora, y como voy a hacer un componente que extienda de HTML button, y hacer código específico, por ejemplo, para que cuando se pulse pues ocurran cosas o yo qué sé qué. Y la gracia de esto está en que, por ejemplo, yo puedo así fabricar un botón desactivable que extiende a HTML button element en mi caso. ¿Ok? Y como digo button element pues puede ser cualquier cosa, un select, en fin. Aquí veis que HTML element tiene muchísimas subclases, prácticamente una para cada tipo de etiqueta que nos podemos encontrar. Yo en mi caso voy a usar la button element porque es la que me interesa. ¿Ok? Y voy a fabricar una función en el connected callback y en el disconnected callback para que cuando se pulsen los botones pues prácticamente se haga esto.
Entonces voy a crear una función llamada onButtonClicked, que podría ser incluso privada, y voy a utilizar el underscore por compatibilidad, pero algún día se podrán hacer funciones privadas en JavaScript, confiad en mí, que haga pues que cuando se pulse set atribute disabled para desactivarlo y set atribute, y this.innerText cambie por guardando. Ahora veremos cómo se pueden poner atributos también en los custom elements de este tipo, pero la principal razón por la que he hecho esto es para poder hacer esto. Un bin, que este es el pequeño truquito para poder usar adecuadamente this, y sobre todo para poder poner en el connector callback un add-event-listener para que cuando se llame a click, pues se llame a la función this.onButtonClicked, y así que cuando se desconecte pues también pueda llamar a removeEventListener. Solamente lo he hecho por esto. Sí, podría haber puesto el add-event-listener tal cual con la función metida dentro, pero me parecía limpio poder hacer un removeEventListener aquí también. ¿Cómo usamos ahora esto? Pues igual que antes, llamamos a window.customelements.define. .define, perdón. Y le podemos dar un nombre, como por ejemplo desactivable button. Le digo la clase exactamente igual que lo hacía siempre, pero ahora acepta un tercer parámetro que es options, que es un diccionario o un objeto JavaScript, donde hay un campo que es extends y en el que tenemos que especificar como valor un string con el nombre de la etiqueta que queremos extender. Por ejemplo, yo quiero extender la etiqueta button, así que pongo extends button. Bien, y ahora que lo tengo definido, una cosa que puedo hacer es, aparte de incrementar el tamaño del inspector para que lo veáis adecuadamente, usar este nombre que yo le he dado como valor del atributo isDemiButton. Es decir, yo ahora digo que button is desactivable button. ¿Ok? Y con esto ahora, cuando yo lo pulse, se dispara la lógica que yo he establecido en mi componente. Pero aparte, al ser un componente de tipo custom, por supuesto, cualquier otra cosa que yo le quiera poner se puede poner. Por ejemplo, static get observed attributes puede devolver un array que sea busyText, para indicar el texto de cuando está ocupado, ¿no? Y ahora puedo poner this.busyText es guardando, vamos a ponerle un default. Vale, pero vamos a hacer que en el attribute changed, que no me acuerdo cómo se escribe porque no, así que voy a copiar tal cual la llamada de uno a otro. Vamos a hacer que en el attribute changed, si el atributo que me cambia es busyText, pues vamos a hacer que this.busyText sea newBall. Y así yo puedo, si no le digo nada, pues me pone guardando, pero yo puedo decirle con busyText enviando datos, y así ahora cuando le dé pues me pone enviando datos porque es lo que le he puesto. Es decir, que a pesar de que sea de otro tipo, que no tenga una etiqueta propia, sí que puedo seguir utilizando atributos específicos, tales como los que podría poner de otro modo y observarlos mediante observedAttributes. Y como digo, esto no va a funcionar, por ejemplo, si lo abro desde Safari, porque Safari no quería implementar los custom elements de este tipo, por lo que cuando yo lo pulso no hace nada. ¿Qué pasa? Que afortunadamente tenemos hacks para solucionar este problema. Son los polyfills de los que os voy a hablar en el siguiente capítulo. De momento lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis lo que os toca como espectadores del vídeo. Nos vemos en próximos capítulos, un saludo y hasta luego.